Mi abuelo Esteban nunca fue de los que inventaban cosas. Trabajó toda su vida en una fábrica textil en Puebla y siempre decía que los pies en la tierra eran lo único que importaba. Por eso, cuando me contó lo que le pasó en 1987, supe que cada palabra era verdad. Había empezado a tener el mismo sueño todas las noches durante 3 semanas. En el sueño, caminaba por un sendero de tierra que nunca había visto antes, rodeado de magueyes y nopales. Al final del camino había una casa de adobe con las paredes agrietadas y una puerta de madera carcomida. Dentro, un hombre mayor con el cabello completamente blanco y vestido con una camisa de manta lo esperaba sentado en una silla de mimbre. El anciano siempre le decía lo mismo: que tenía que llegar al pueblo de San Andrés Cholula antes del Día de Muertos. Que ahí encontraría lo que necesitaba para salvar a su familia. Mi abuelo despertaba cada mañana con la sensación de haber vivido algo real, pero lo descartaba como producto del estrés del trabajo. La cosa cambió cuando mi tía Carmen, su hija menor, comenzó a enfermarse. Los doctores no encontraban nada específico. Perdía peso, se veía pálida y se quejaba de dolores en todo el cuerpo que aparecían y desaparecían sin explicación. Las pruebas médicas salían normales, pero ella empeoraba cada día. Una noche, el sueño fue diferente. El anciano se puso de pie y caminó hacia él. Le extendió la mano y mi abuelo pudo ver que tenía una cicatriz en forma de cruz en la palma. Le dijo que Carmen tenía poco tiempo, que alguien le había hecho daño desde las sombras y que solo él podía ayudarla. Mi abuelo despertó con el corazón acelerado. No era supersticioso, pero la coincidencia era demasiado fuerte. Carmen llevaba 3 semanas enferma, exactamente el mismo tiempo que él tenía esos sueños. Esa mañana decidió faltar al trabajo por primera vez en años y tomó un camión hacia San Andrés Cholula. El pueblo era pequeño y polvoriento. Preguntó por un curandero a varias personas, pero nadie parecía saber de qué hablaba. Cuando ya estaba a punto de regresar a casa sintiéndose como un tonto, una mujer mayor que vendía flores en el mercado lo detuvo. Le dijo que lo había visto en sus sueños y que don Aurelio lo estaba esperando. La mujer lo guió por calles estrechas hasta llegar a una casa que le cortó la respiración. Era exactamente igual a la de sus sueños. La misma puerta carcomida, las mismas grietas en las paredes de adobe. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Don Aurelio estaba ahí, tal como lo había visto cada noche. El cabello blanco, la camisa de manta y esa mirada que parecía ver más allá de lo visible. Lo invitó a pasar sin sorpresa, como si hubieran acordado esa cita desde hace tiempo. La casa olía a copal y hierbas secas. En una esquina había un altar con veladoras, cristos de madera y fotografías en blanco y negro. Don Aurelio le pidió que se sentara y le sirvió un té de hierbas que mi abuelo no pudo identificar. Tenía un sabor amargo, pero lo tranquilizó de inmediato. El curandero le explicó que había estado llamándolo en sueños porque Carmen necesitaba ayuda urgente. Alguien le había hecho un trabajo de brujería, y si no actuaban pronto, las consecuencias serían permanentes. Mi abuelo le contó todo sobre la enfermedad de Carmen. Don Aurelio asintió mientras hablaba, como si ya conociera cada detalle. Le explicó que el mal no había sido puesto por envidia o rencor personal, sino que Carmen había sido elegida al azar por alguien que practicaba magia negra para fortalecer su propio poder. El curandero se levantó y trajo una caja de madera llena de objetos extraños. Había huesos pequeños, piedras de colores, hierbas secas y amuletos que mi abuelo no reconoció. Don Aurelio seleccionó varios elementos y los colocó sobre la mesa mientras murmuraba oraciones en una lengua que sonaba como náhuatl antiguo. Le dijo a mi abuelo que tenía que llevar a Carmen esa misma noche, antes de que pasaran las 12. El ritual para romper el hechizo solo podía hacerse en la madrugada del día siguiente, aprovechando la energía especial de esas horas. Si esperaban más tiempo, el daño sería irreversible. Mi abuelo regresó corriendo a Puebla. Encontró a Carmen peor que nunca, casi no podía levantarse de la cama. Le explicó la situación a mi abuela, quien inicialmente se negó rotundamente. No creía en esas cosas y pensaba que su esposo se había vuelto loco. Pero cuando vio que Carmen comenzó a convulsionar esa tarde, aceptó intentar cualquier cosa. Llegaron a San Andrés Cholula cerca de las 11 de la noche.
Don Aurelio los recibió en una habitación diferente, más grande, con círculos dibujados en el suelo con cal blanca. Había velas encendidas en cada esquina y el aire estaba cargado de humo de copal. Carmen apenas podía caminar, así que mi abuelo tuvo que cargarla. El curandero la colocó en el centro del círculo y comenzó el ritual. Quemó hierbas mientras caminaba alrededor de ella, cantando en voz baja. De vez en cuando se detenía para rociar agua bendita o para colocar piedras específicas en puntos determinados alrededor del círculo. El proceso duró más de 2 horas. A las 3 de la mañana, Carmen comenzó a vomitar un líquido negro que olía terrible. Don Aurelio no se alarmó, dijo que eso significaba que el hechizo se estaba rompiendo. Mi abuelo y mi abuela se quedaron ahí, sosteniendo las manos de Carmen mientras el curandero trabajaba. Poco antes del amanecer, ella abrió los ojos y por primera vez en semanas parecía estar realmente presente. Don Aurelio les explicó que el peligro había pasado, pero que Carmen estaría débil durante algunos días mientras su cuerpo se recuperaba. Les dio un saquito con hierbas protectoras que debía llevar siempre consigo y les enseñó algunas oraciones para mantenerse a salvo de futuros ataques. Cuando mi abuelo quiso pagarle, don Aurelio rechazó el dinero. Le dijo que él había sido elegido como intermediario, que su papel era solo entregar el mensaje y facilitar la curación. El verdadero poder venía de fuerzas más grandes que cualquiera de ellos pudiera entender. Carmen se recuperó completamente en una semana. Los doctores no podían explicar cómo había mejorado tan rápidamente, pero para mi familia ya no importaban las explicaciones médicas. Lo que habían vivido iba más allá de la ciencia convencional. Mi abuelo intentó regresar a San Andrés Cholula un mes después para agradecer a don Aurelio, pero la casa estaba vacía. Los vecinos le dijeron que el anciano había muerto 3 años antes. La mujer que lo había guiado hasta ahí tampoco aparecía por ningún lado, y nadie en el mercado recordaba haberla visto. Esta experiencia cambió completamente la perspectiva de mi abuelo sobre lo sobrenatural. Comenzó a investigar sobre las tradiciones curanderiles de la región y descubrió que don Aurelio había sido famoso décadas atrás por su habilidad para romper hechizos y proteger a las familias de la brujería. Muchas personas habían sido ayudadas por él, pero oficialmente había muerto mucho antes de que mi abuelo lo conociera. La explicación más lógica que encontró fue que don Aurelio había desarrollado la capacidad de manifestarse en sueños para seguir ayudando a quienes lo necesitaran, incluso después de la muerte. En la tradición mexicana, los curanderos más poderosos pueden traspasar la barrera entre la vida y la muerte cuando su misión no está completa. Carmen nunca volvió a enfermarse de esa manera extraña. Guardó el saquito de hierbas durante años y siempre decía que podía sentir su protección. Se casó, tuvo hijos y vivió una vida normal, pero nunca olvidó esa noche en San Andrés Cholula. Mi abuelo murió en 2003, pero antes de irse me contó esta historia con todo detalle. Me pidió que la recordara y que se la contara a mis hijos cuando tuvieran edad suficiente para entender. Decía que era importante mantener viva la memoria de don Aurelio y de todos los curanderos que dedican sus vidas, y sus muertes, a proteger a otros. Años después, investigué por mi cuenta y encontré registros de Aurelio Mendoza, un curandero que murió en San Andrés Cholula en 1984. Las descripciones coincidían exactamente con lo que mi abuelo me había contado. Su casa fue demolida en los años 90, pero algunos vecinos mayores todavía recordaban sus curaciones milagrosas. No sé si creer completamente en esta historia, pero hay demasiadas coincidencias como para descartarla. Carmen vivió hasta los 80 años y nunca dudó de que don Aurelio la había salvado. Mi abuelo tampoco dudó jamás. Para ellos, los sueños fueron la puerta que permitió que un curandero muerto cumpliera una última misión de sanación. Mi hermano mayor Carlos siempre fue el escéptico de la familia. Estudió psicología en la UNAM y creía que todo tenía una explicación científica. Por eso me sorprendió tanto cuando me llamó una madrugada de octubre de 2019, con la voz quebrada, pidiendo que fuera inmediatamente a su departamento en la colonia Roma. Lo encontré temblando en su sala, rodeado de libros abiertos y papeles llenos de anotaciones. Me dijo que llevaba 5 días sin dormir porque cada vez que cerraba los ojos, se encontraba en el mismo lugar. Un salón circular con paredes de piedra volcánica,
iluminado por antorchas. Alrededor de una mesa redonda se sentaban 12 personas encapuchadas, todas inmóviles, mirándolo fijamente. Al principio pensó que era estrés. Había estado trabajando muchas horas en su tesis sobre trastornos del sueño. Pero después de la tercera noche, notó algo perturbador. En el sueño podía moverse libremente, hablar y razonar, pero las 12 figuras nunca respondían. Solo lo observaban en silencio absoluto. La sensación era tan real que despertaba con el olor a piedra húmeda y humo de antorcha en la nariz. Me mostró sus anotaciones. Había dibujado el salón con detalles precisos, incluyendo símbolos grabados en las paredes que no reconocía. También había hecho bosquejos de las túnicas de los encapuchados, todas diferentes en pequeños detalles que recordaba perfectamente al despertar. La precisión de los dibujos me inquietó. Carlos nunca había sido bueno dibujando, pero estos parecían hechos por un arquitecto. Le sugerí que fuera al médico, pero se negó. Estaba convencido de que esto iba más allá de un simple trastorno del sueño. Me contó que la quinta noche, una de las figuras había levantado lentamente la cabeza y él pudo ver su rostro. Era un hombre mayor, con la piel marcada por cicatrices rituales y los ojos completamente blancos. Sin mover los labios, escuchó su voz en su mente diciéndole que ya era tiempo de unirse a ellos. Decidimos investigar juntos. Carlos había identificado algunos de los símbolos usando sus libros de antropología. Eran glifos prehispánicos relacionados con cultos del sueño y la muerte. Encontramos referencias a una sociedad secreta llamada la Cofradía de los Sueños Eternos que supuestamente existía en el México colonial. Según los textos, esta cofradía creía que el mundo de los sueños era tan real como el físico, y que ciertos individuos podían ser reclutados para formar parte de un consejo espiritual que operaba exclusivamente en el plano onírico. Los elegidos pasaban por un proceso de iniciación que duraba 7 noches. Si aceptaban unirse, sus almas quedaban atrapadas permanentemente en el mundo de los sueños. La información era fragmentaria y contradictoria, pero coincidía demasiado con lo que Carlos estaba experimentando. Encontramos menciones de 12 miembros permanentes del consejo, reuniéndose en un salón circular, y de un proceso de selección que comenzaba con sueños recurrentes. Los candidatos eran elegidos por sus conocimientos sobre la mente humana o por su capacidad de influir en otros. Carlos encajaba perfectamente en el perfil. Su trabajo sobre trastornos del sueño lo había llevado a estudiar los límites entre la conciencia y el inconsciente. Había desarrollado técnicas experimentales para inducir sueños lúcidos en sus pacientes. Sin saberlo, podría haber llamado la atención de fuerzas que preferían mantenerse ocultas. La sexta noche fue diferente. Esta vez, cuando Carlos entró al salón, las 12 figuras estaban de pie formando un círculo a su alrededor. El hombre de los ojos blancos se acercó y le extendió una túnica idéntica a las que usaban ellos. Le explicó telepáticamente que había sido elegido para reemplazar a un miembro del consejo que había encontrado la paz eterna. Carlos me contó que en el sueño pudo sentir una presión mental intensa, como si 13 mentes estuvieran tratando de persuadirlo simultáneamente. Le mostraron visiones de todo lo que podría lograr como parte de la cofradía. Tendría acceso al conocimiento acumulado durante siglos, la capacidad de influir en los sueños de miles de personas y la promesa de una existencia eterna en un plano superior de realidad. Pero también le mostraron el precio. Su cuerpo físico entraría en un estado catatónico permanente. Oficialmente moriría mientras dormía, pero su conciencia quedaría atrapada para siempre en el consejo. No podría regresar al mundo físico ni comunicarse con ningún ser vivo. Su única función sería participar en las decisiones del consejo sobre el destino de otros soñadores. Carlos logró rechazar la oferta y despertó, pero esta vez no pudo levantarse inmediatamente. Se había quedado paralizado durante varios minutos, consciente pero incapaz de mover un músculo. Cuando finalmente pudo moverse, descubrió que tenía marcas en los antebrazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Esa mañana fuimos juntos a buscar ayuda. No a un médico, sino a Doña Esperanza, una curandera que tenía consulta en Xochimilco. Mi madre nos había hablado de ella años atrás. Era una mujer de unos 70 años,
pequeña pero con una presencia imponente. Cuando le contamos lo que estaba pasando, no mostró sorpresa. Nos explicó que conocía casos similares. Cada cierto tiempo, fuerzas antiguas buscaban reclutar personas con habilidades especiales para mantener su influencia en el mundo moderno. La cofradía de los sueños eternos era real, pero no era exactamente lo que los textos coloniales describían. Era mucho más antigua, probablemente anterior a los aztecas. Doña Esperanza dijo que teníamos una ventana muy pequeña para actuar. Si Carlos dormía una séptima noche y volvía a rechazar la oferta, las consecuencias podrían ser graves. La cofradía no aceptaba negativas repetidas de buena gana. Por otro lado, si aceptaba, estaríamos perdiendo a mi hermano para siempre. Nos dio instrucciones específicas. Carlos debía mantenerse despierto esa noche usando estimulantes naturales que ella misma preparó. Mientras tanto, ella realizaría un ritual de protección para cortar la conexión entre Carlos y la cofradía. El proceso era arriesgado porque implicaba enfrentarse directamente a entidades que habían acumulado poder durante siglos. El ritual comenzó al anochecer. Doña Esperanza quemó copal y hierbas especiales mientras Carlos se mantenía despierto bebiendo el té que ella había preparado. La curandera entró en un estado de trance y comenzó a hablar en una lengua que no reconocimos. Según nos explicó después, estaba negociando con los líderes de la cofradía, ofreciendo algo a cambio de la libertad de Carlos. Alrededor de las 3 de la mañana, Doña Esperanza salió bruscamente del trance. Tenía sangre saliendo de la nariz y parecía completamente agotada. Nos dijo que había logrado un acuerdo, pero que el precio era alto. La cofradía liberaría a Carlos, pero él tendría que renunciar permanentemente a cualquier investigación relacionada con los sueños. Además, yo tendría que tomar su lugar como intermediario. No me reclutarían para la cofradía, pero tendría que servir como un canal de comunicación entre ellos y el mundo físico. Una vez al año, durante el Día de Muertos, tendría sueños en los que recibiría mensajes e instrucciones que debería cumplir al despertar. Era una propuesta terrible, pero no teníamos alternativa. Carlos estaba al límite de sus fuerzas y Doña Esperanza advertía que si no aceptábamos, la cofradía buscaría otras maneras de obtener lo que querían. Podían influir en los sueños de toda nuestra familia hasta conseguir a alguien más vulnerable. Acepté el trato esa misma noche. Doña Esperanza completó el ritual y Carlos finalmente pudo dormir sin ser transportado al salón circular. Despertó 12 horas después, completamente recuperado pero con una expresión de profunda tristeza. Sabía que había perdido algo importante, aunque no podía recordar exactamente qué. Cumplió su parte del acuerdo. Abandonó su investigación sobre trastornos del sueño y se cambió a psicología clínica tradicional. Nunca volvió a tener sueños extraños, pero tampoco recuperó su capacidad para los sueños lúcidos que antes dominaba naturalmente. Era como si esa parte de su mente hubiera sido sellada permanentemente. Mi primer encuentro con la cofradía llegó el Día de Muertos de 2019. Soñé con el mismo salón que Carlos me había descrito, pero esta vez solo estaba presente el hombre de los ojos blancos. Me explicó que mi función sería diferente. Recibiría información sobre personas que estaban siendo consideradas para reclutamiento, y tendría que evaluar discretamente si eran candidatos adecuados. Durante estos años he tenido que cumplir con esa responsabilidad. Cada Día de Muertos recibo nombres y ubicaciones. Investigo a estas personas sin que se den cuenta, observo sus rutinas y habilidades, y después reporto mis conclusiones en el siguiente sueño. Es un trabajo que odio, pero que no puedo abandonar. He logrado sabotear varios reclutamientos reportando información falsa o advirtiendo indirectamente a los candidatos. La cofradía no se ha dado cuenta, o al menos no me ha confrontado al respecto. Espero que mi interferencia haya salvado a algunas personas de sufrir lo que Carlos estuvo a punto de experimentar. Carlos nunca supo exactamente qué precio pagué por su libertad. Solo sabe que dejé mi trabajo anterior y que ahora tengo pesadillas ocasionales. He mantenido en secreto mi rol como intermediario porque no quiero que se sienta culpable. El sacrificio valió la pena para mantener a mi hermano a salvo. Doña Esperanza murió el año pasado, pero antes me advirtió que mi acuerdo con la cofradía no era permanente.
Eventualmente buscarían una manera de liberarse de la obligación de respetar nuestro trato. Me aconsejó que preparara a Carlos para la posibilidad de que volvieran por él, y que comenzara a buscar a alguien más que pudiera ayudarnos cuando ese momento llegara. Por ahora, seguimos con nuestras vidas normales. Carlos es un buen psicólogo y ha ayudado a muchos pacientes con terapias convencionales. Yo he aprendido a vivir con la carga de mi rol secreto. Pero ambos sabemos que esto no ha terminado. La cofradía de los sueños eternos es paciente, pero también persistente. Algún día regresarán para reclamar lo que consideran suyo. Mi tío Roberto era neurólogo en el Hospital General de México. Durante 30 años se especializó en trastornos del sueño, hasta que algo lo obligó a retirarse precipitadamente en 2018. Solo me contó la verdadera razón poco antes de morir, el año pasado, cuando ya no tenía nada que perder. Todo comenzó cuando llegó un paciente nuevo a principios de 2017. Se llamaba Joaquín Herrera, tenía 42 años y trabajaba como ingeniero en sistemas. Su problema parecía simple al principio. No había podido dormir correctamente durante 6 meses. Cada vez que lograba conciliar el sueño, despertaba después de exactamente 47 minutos, siempre con la misma sensación de haber estado en un lugar que no podía recordar. Mi tío programó los estudios usuales: polisomnografía, análisis neurológicos, revisiones psiquiátricas. Todos los resultados eran normales. Joaquín no mostraba signos de apnea, terrores nocturnos o cualquier otra patología conocida. Su actividad cerebral durante el sueño era perfectamente estándar, excepto por un detalle extraño que mi tío notó en los electroencefalogramas. Exactamente a los 45 minutos de haberse dormido, las ondas cerebrales de Joaquín mostraban un patrón que no coincidía con ninguna fase conocida del sueño. Durante 2 minutos, su cerebro generaba frecuencias que normalmente se asocian con estados de hiperconsciencia, como si estuviera completamente despierto y concentrado en una tarea compleja. Después, despertaba abruptamente. Mi tío decidió profundizar en la investigación. Le pidió a Joaquín que llevara un diario detallado de sus experiencias nocturnas. El paciente escribía cada mañana todo lo que podía recordar, por fragmentado que fuera. Al cabo de 2 semanas, mi tío comenzó a notar patrones inquietantes en las anotaciones. Joaquín describía sensaciones recurrentes de estar acostado en una camilla metálica, en una habitación con luces muy brillantes. Podía escuchar voces hablando en voz baja, pero nunca lograba entender las palabras. También mencionaba la sensación de que le estaban haciendo algo en la cabeza, como si le conectaran cables o dispositivos, aunque nunca sentía dolor. Lo más perturbador era que Joaquín había comenzado a desarrollar conocimientos que no tenía antes. Un día mencionó casualmente detalles técnicos sobre neurocirugía que un ingeniero en sistemas no debería conocer. Otra vez describió procedimientos médicos con una precisión que sorprendió a mi tío. Era como si estuviera absorbiendo información de alguna fuente externa durante esos 47 minutos de sueño. Mi tío consultó con colegas, pero nadie había visto algo similar. Decidió realizar un experimento más arriesgado. Le pidió a Joaquín que durmiera en el hospital durante una semana completa, para poder monitorearlo continuamente con equipos más sofisticados. Lo que descubrió cambió completamente su perspectiva sobre lo que era posible en el campo de la neurología. Durante la tercera noche de observación, algo extraordinario apareció en los registros. Mientras Joaquín estaba en esa fase anómala del sueño, los equipos detectaron señales electromagnéticas muy débiles emanando de su cerebro. Las frecuencias eran complejas y parecían estar organizadas en patrones que sugerían algún tipo de comunicación bidireccional. Mi tío grabó estas señales y las analizó con software especializado. Para su asombro, encontró que contenían información codificada. No era un lenguaje humano, pero definitivamente había una estructura inteligente en los datos. Era como si el cerebro de Joaquín estuviera recibiendo y transmitiendo información durante esos 2 minutos críticos cada noche. La revelación más impactante llegó cuando mi tío logró decodificar parcialmente las señales. Parte de la información consistía en datos médicos extremadamente avanzados,
procedimientos quirúrgicos que aún estaban en fase experimental, y teorías neurocientíficas que no serían publicadas hasta años después. Era como si Joaquín estuviera accediendo a conocimientos del futuro. Mi tío comenzó a sospechar que Joaquín no era el único caso. Revisó los archivos de pacientes con trastornos del sueño de los últimos 5 años y encontró 6 casos con patrones similares. Todos habían experimentado interrupciones del sueño después de exactamente 47 minutos, y todos habían desarrollado conocimientos inexplicables en campos que no dominaban previamente. La investigación se complicó cuando mi tío intentó contactar a estos pacientes anteriores. 3 habían desaparecido sin dejar rastro. 2 habían muerto en accidentes aparentemente aleatorios. Solo uno seguía vivo y accesible, pero se negó rotundamente a hablar sobre sus experiencias nocturnas. Parecía aterrorizado solo de que mi tío mencionara el tema. Decidió profundizar en el caso de Joaquín, pero ahora con máxima discreción. Instaló equipos de grabación adicionales y comenzó a documentar todo sin informar a sus superiores. Lo que descubrió durante las siguientes semanas lo convenció de que se enfrentaba a algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Las señales electromagnéticas que emanaban del cerebro de Joaquín no solo contenían información médica. También incluían datos sobre otras personas. Nombres, direcciones, historiales médicos detallados y, lo más perturbador, coordenadas geográficas precisas. Mi tío verificó algunas de estas coordenadas y descubrió que correspondían a ubicaciones de hospitales y centros de investigación neurológica en todo México. Comenzó a sospechar que Joaquín era parte de una red involuntaria de sujetos de experimentación. Alguien o alguna organización estaba usando técnicas avanzadas para acceder a los cerebros de personas seleccionadas durante el sueño, extrayendo información y posiblemente implantando conocimientos nuevos. Era como un laboratorio distribuido que operaba exclusivamente en el plano onírico. La confirmación llegó de manera inesperada. Una noche, mientras monitoreaba a Joaquín, mi tío detectó que las señales electromagnéticas cambiaron súbitamente. En lugar del patrón usual de recepción de datos, el cerebro de Joaquín comenzó a transmitir información sobre mi tío mismo. Sus credenciales médicas, su historial profesional, incluso detalles sobre su familia que no habían sido mencionados nunca en el hospital. Mi tío se dio cuenta de que había sido descubierto. Whoever o whatever estaba detrás de estos experimentos ahora sabía que él estaba investigando. Esa misma noche, Joaquín despertó después de solo 20 minutos de sueño, con una expresión completamente diferente. Sus ojos tenían una frialdad que mi tío nunca había visto antes. Joaquín se incorporó lentamente y le dijo a mi tío que había cometido un error muy grave al interferir con procesos que no podía entender. Su voz sonaba diferente, más controlada y con un vocabulario que no había usado anteriormente. Le explicó que formaba parte de un proyecto de investigación de importancia nacional, y que mi tío sería contactado pronto por las autoridades correspondientes. Al día siguiente, mi tío recibió una visita de 2 hombres que se identificaron como agentes del gobierno. No mostraron credenciales específicas, pero tenían acceso a información detallada sobre su investigación que solo él conocía. Le explicaron que había tropezado accidentalmente con un programa clasificado de defensa nacional relacionado con comunicaciones neurológicas avanzadas. Los agentes le dijeron que Joaquín y otros pacientes similares habían sido reclutados voluntariamente para participar en experimentos que podrían revolucionar las capacidades de inteligencia del país. A través de técnicas que combinaban neurociencia avanzada con tecnología clasificada, era posible crear redes de comunicación que operaban exclusivamente durante el sueño. Mi tío se negó a creer esta explicación oficial. Había observado el terror genuino en los ojos de Joaquín cuando despertaba cada noche. Nadie aceptaría voluntariamente someterse a ese tipo de experiencias. Además, los conocimientos que los sujetos desarrollaban no parecían tener aplicaciones militares obvias. Era más como si estuvieran siendo usados como bibliotecas vivientes para almacenar información. Los agentes le dieron 2 opciones. Podía unirse oficialmente al proyecto como consultor médico, con un salario considerable y acceso a tecnología de vanguardia.
O podía retirarse inmediatamente y mantener silencio total sobre todo lo que había descubierto. Cualquier intento de publicar o compartir sus hallazgos resultaría en consecuencias legales severas. Mi tío eligió la segunda opción. Sabía que no podía hacer nada para ayudar a Joaquín o a los otros sujetos sin poner en riesgo a toda nuestra familia. Se retiró del hospital al mes siguiente, oficialmente por motivos de salud, y nunca volvió a practicar neurología. Pero siguió investigando discretamente desde casa. Durante los siguientes años, mi tío documentó casos similares en hospitales de todo el país. Siempre seguían el mismo patrón. Pacientes con trastornos del sueño específicos, interrupciones después de 47 minutos, desarrollo de conocimientos inexplicables y posterior desaparición o muerte accidental. Su teoría final era que existía una organización, posiblemente gubernamental o corporativa, que había desarrollado tecnología para acceder remotamente a cerebros humanos durante estados específicos del sueño. Los sujetos eran seleccionados por sus perfiles neurológicos únicos y convertidos en nodos de una red de procesamiento de información biológica. El propósito exacto seguía siendo un misterio. Podría ser espionaje industrial, desarrollo de tecnología militar, o incluso algo más siniestro relacionado con control mental masivo. Lo que mi tío sabía con certeza era que los sujetos no eran participantes voluntarios, y que quienes intentaban investigar el fenómeno enfrentaban consecuencias graves. Mi tío murió de un ataque cardíaco repentino en 2023. Los médicos dijeron que había sido completamente natural, pero yo sospecho que había comenzado a acercarse demasiado a la verdad. Entre sus pertenencias encontré todos sus archivos sobre este proyecto, meticulosamente organizados y documentados. También encontré una carta dirigida a mí. En la carta, mi tío me explicaba que había decidido contarme todo porque creía que yo podría continuar su investigación de manera más segura. Como periodista independiente, tengo recursos y contactos que él no tenía. Pero también me advertía que debería ser extremadamente cuidadoso y nunca intentar contactar directamente a ningún sujeto activo. He comenzado a investigar discretamente, siguiendo las pistas que mi tío dejó. He confirmado al menos 12 casos adicionales en los últimos 2 años, todos siguiendo el mismo patrón. Pero también he notado que la tecnología parece estar evolucionando. Los casos más recientes muestran patrones de sueño diferentes y efectos secundarios más severos. No sé qué tan profundo llega este programa o quién está realmente detrás de él. Lo que sí sé es que hay personas siendo usadas como experimentos involuntarios en este momento, y que las autoridades oficiales están involucradas en encubrir la situación. Mi tío dedicó los últimos años de su vida a documentar esta injusticia, y siento la responsabilidad de continuar su trabajo. Si alguien que escucha esto ha experimentado interrupciones del sueño después de exactamente 47 minutos, o ha desarrollado conocimientos inexplicables después de comenzar con problemas de sueño, por favor sea muy cuidadoso. No busque tratamiento en hospitales grandes y considere la posibilidad de que esté siendo usado sin su consentimiento para propósitos que van más allá de la medicina convencional. Mi abuela Esperanza fue partera en un pequeño pueblo de Oaxaca durante más de 50 años. Ayudó a nacer a cientos de niños y siempre decía que algunos llegaban al mundo con dones especiales. Lo que nunca me explicó, hasta poco antes de morir en 2020, era que ella misma tenía uno de esos dones, y que me lo había heredado. La revelación llegó después de que comencé a tener sueños extraños a los 28 años. No eran pesadillas normales. Eran sueños en los que vivía experiencias de otras personas, como si estuviera viendo a través de sus ojos y sintiendo sus emociones. Al principio pensé que era estrés del trabajo, pero los sueños se volvieron más frecuentes y específicos. Una noche soñé que era una mujer mayor caminando por un mercado que no reconocí. Podía sentir el dolor en sus rodillas artríticas y su preocupación por el dinero que le quedaba para comprar medicina. Desperté con un sabor específico en la boca, como el de las tortillas de maíz azul que mi abuela hacía cuando era niño. 2 días después, mi vecina doña Carmen me pidió ayuda para ir al mercado porque le dolían mucho las rodillas. Era la misma mujer de mi sueño. Cuando llegamos al mercado de Tlalpan, reconocí inmediatamente el lugar.
Era exactamente igual al que había visto en el sueño, hasta el puesto de tortillas de maíz azul que me había quedado grabado. Le conté a mi abuela lo que estaba pasando durante una de mis visitas a Oaxaca. En lugar de sorprenderse, asintió como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. Me dijo que nuestra familia tenía una historia larga con los sueños compartidos, y que era tiempo de que aprendiera la verdad sobre nuestro linaje. Mi abuela me explicó que su madre, y la madre de su madre, habían tenido la misma habilidad. Podían entrar en los sueños de personas que necesitaban ayuda, especialmente mujeres que estaban pasando por momentos difíciles durante el embarazo o el parto. Esta capacidad se transmitía de generación en generación, pero solo se manifestaba cuando la persona estaba lista para usarla responsablemente. Durante décadas, mi abuela había usado este don para ayudar a mujeres de su comunidad. Cuando alguien tenía complicaciones durante el embarazo, ella podía entrar en sus sueños para calmarlas y guiarlas. Si había problemas durante el parto, usaba la conexión onírica para transmitir tranquilidad y fuerza. Muchas de las mujeres nunca supieron que recibían ayuda de esta manera. Pero el don también tenía un lado oscuro. Mi abuela me contó sobre ocasiones en las que había entrado accidentalmente en pesadillas de otras personas, quedando atrapada en experiencias traumáticas que no le pertenecían. También había veces en las que personas con intenciones malévolas habían tratado de usar su habilidad para manipular o dañar a otros a través de los sueños. Me explicó que yo estaba comenzando a manifestar la misma capacidad, pero de manera descontrolada. Los sueños que tenía con extraños eran señales de que mi don se estaba desarrollando naturalmente. Sin entrenamiento adecuado, podría volverse peligroso tanto para mí como para las personas cuyos sueños invadía involuntariamente. Mi abuela comenzó a enseñarme técnicas que había aprendido de su propia madre. Rituales de protección antes de dormir, métodos para controlar cuándo y con quién establecía conexiones oníricas, y formas de salir safely de sueños ajenos si la experiencia se volvía demasiado intensa. El entrenamiento era exhaustivo y requería disciplina diaria. El aprendizaje no fue fácil. Durante las primeras semanas, mis intentos de controlar el don resultaron en noches de insomnio o pesadillas más intensas. Mi abuela me explicó que estaba luchando contra algo que era parte natural de mi herencia familiar, como tratar de contener la respiración permanentemente. La clave era aprender a dirigir la habilidad, no suprimirla. Gradualmente comencé a tener más control. Podía elegir conscientemente entrar en los sueños de personas específicas, siempre y cuando hubiera algún tipo de conexión emocional o necesidad genuina de ayuda. Mi abuela me enseñó que el don funcionaba mejor cuando se usaba para sanar o proteger, nunca para curiosidad personal o beneficio propio. Mi primera experiencia controlada fue con mi prima Alejandra, quien estaba pasando por una depresión severa después de un divorcio difícil. Con el permiso de mi abuela, intenté entrar en sus sueños para ofrecerle consuelo. La experiencia fue intensa pero gratificante. Pude transmitirle sensaciones de paz y recordatorios de su propia fortaleza que la ayudaron durante esas semanas difíciles. Sin embargo, no todos mis intentos fueron exitosos. Una noche traté de ayudar a un conocido que estaba luchando contra las adicciones, pero su mente estaba tan fragmentada que quedé atrapado en un laberinto de recuerdos traumáticos y alucinaciones. Mi abuela tuvo que usar sus propias habilidades para rescatarme, un proceso que la dejó debilitada durante días. Este incidente me enseñó que el don venía con responsabilidades serias. No todas las mentes estaban preparadas para recibir ayuda de esta manera, y algunos problemas eran demasiado complejos para resolverse a través de intervenciones oníricas. Mi abuela me advirtió que siempre debería evaluar cuidadosamente la situación antes de intentar cualquier tipo de conexión. Durante el año siguiente, desarrollé mis habilidades trabajando principalmente con mujeres embarazadas en la comunidad de mi abuela. Era un ambiente seguro y controlado, donde podía practicar bajo su supervisión. Ayudé a varias mujeres a superar miedo sobre el parto, a conectar emocionalmente con sus bebés antes de nacer, y a encontrar paz durante periodos de ansiedad. Una de las experiencias más memorables fue con una mujer joven llamada María, quien había perdido un bebé anteriormente y tenía terror de que volviera a pasar. Sus pesadillas eran tan intensas que apenas podía dormir,
lo que estaba afectando su salud y la del bebé que esperaba. A través de conexiones oníricas cuidadosamente controladas, pude ayudarla a procesar su duelo y desarrollar confianza en su capacidad para ser madre. El trabajo era emocionalmente agotador pero profundamente satisfactorio. Por primera vez en mi vida sentía que tenía un propósito real, una manera de usar algo único sobre mí mismo para hacer una diferencia genuina en las vidas de otras personas. Mi abuela estaba orgullosa de mi progreso y comenzó a hablar sobre pasarme completamente la responsabilidad del don familiar. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas que ni mi abuela ni yo pudimos explicar completamente. Otras personas empezaron a aparecer en mis sueños controlados, personas que no conocía y que no deberían haber tenido acceso a las conexiones que establecía con mis pacientes. Era como si alguien más estuviera monitoreando mi uso del don. La primera intrusión ocurrió mientras ayudaba a una mujer con terrores nocturnos relacionados con su embarazo. Estaba guiándola a través de un sueño reparador cuando súbitamente apareció una figura encapuchada en la periferia del paisaje onírico. No interfirió directamente, pero su presencia cambió completamente la energía del sueño. Mi paciente despertó agitada y no pudo explicar por qué se sentía observada. Mi abuela reconoció inmediatamente la descripción. Me explicó que existían otros linajes familiares con habilidades similares, pero algunos los habían corrompido para propósitos egoístas o maliciosos. Había brujos y hechiceros que podían parasitar las conexiones oníricas establecidas por sanadores legítimos, usándolas para acceder a mentes vulnerables. Comenzamos a tomar precauciones adicionales. Mi abuela me enseñó rituales de protección más complejos y me dio amuletos que había heredado de su propia madre. También cambió mi entrenamiento para incluir técnicas defensivas, maneras de reconocer intrusiones y métodos para expulsar a entidades no deseadas de las conexiones oníricas. Las intrusiones se volvieron más frecuentes y agresivas. Durante una sesión particularmente importante con una mujer que tenía complicaciones en su embarazo, 3 figuras encapuchadas aparecieron simultáneamente. Esta vez interfirieron activamente, tratando de convertir el sueño sanador en una pesadilla. Tuve que cortar abruptamente la conexión, dejando a mi paciente sin la ayuda que necesitaba desesperadamente. Mi abuela decidió que era necesario confrontar directamente a quienes estaban interfiriendo. Me explicó que tendríamos que rastrear el origen de las intrusiones y establecer límites claros. Era una operación arriesgada que requería usar nuestras habilidades de maneras que podrían llamar atención no deseada, pero no teníamos alternativa. El proceso de rastreo tomó varias semanas. Cada noche, mi abuela y yo trabajábamos juntos para seguir las conexiones parásitas hasta su fuente. Descubrimos que provenían de un grupo de personas en la Ciudad de México que habían desarrollado técnicas para explotar los dones naturales de otros soñadores. No eran brujos tradicionales, sino algo más moderno y organizado. La confrontación final ocurrió en un plano onírico que ninguno de nosotros controlaba completamente. Mi abuela y yo nos encontramos con los líderes del grupo en un espacio que parecía ser una combinación de oficina moderna y templo antiguo. Eran 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos vestidos como profesionales pero con una energía que claramente no era natural. Negociamos un territorio. Mi abuela usó su experiencia y autoridad para establecer que nuestras actividades de sanación estaban protegidas por tradiciones familiares que precedían cualquier reclamación que ellos pudieran hacer. A cambio, aceptamos limitar nuestro trabajo a áreas específicas y no interferir con sus propias operaciones, siempre y cuando no dañaran a personas inocentes. El acuerdo funcionó durante algunos meses, pero mi abuela comenzó a mostrar signos de agotamiento. El esfuerzo de mantener las protecciones y continuar con el trabajo de sanación estaba consumiendo su energía más rápido de lo que podía recuperarla. Me dijo que era tiempo de que tomara completamente la responsabilidad del linaje familiar. Mi abuela murió pacíficamente durante su sueño en noviembre de 2020. Según los médicos, fue un fallo cardíaco natural relacionado con su edad, pero yo supe que había usado sus últimas fuerzas para establecer protecciones permanentes alrededor de nuestro don familiar. Antes de morir, me dio las últimas instrucciones y me pasó oficialmente la custodia de nuestras tradiciones. Desde entonces, he continuado el trabajo que ella comenzó,
pero he tenido que adaptarme a un mundo donde las amenazas son más sofisticadas y los recursos tradicionales más escasos. Sigo ayudando a mujeres con problemas relacionados al embarazo y la maternidad, pero ahora también trabajo con víctimas de trauma y personas que necesitan sanación emocional profunda. El don sigue evolucionando. He notado que puedo establecer conexiones más complejas que las que mi abuela describía, pero también enfrento amenazas que ella nunca mencionó. Es como si el mundo onírico estuviera cambiando junto con el mundo físico, volviéndose más conectado pero también más peligroso. Espero algún día poder enseñar estas habilidades a la siguiente generación de nuestra familia, como mi abuela hizo conmigo. Pero por ahora, mi responsabilidad es proteger y usar sabiamente esta herencia que ha pasado de madre a hija durante generaciones, manteniendo viva una tradición de sanación que existe en los espacios entre el sueño y la vigilia.